La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este espacio de agricultura, alimentación, de ganadería que hacemos aquí todas las semanas en los micrófonos de Capital Radio, con Jorge Zumeta mando los controles técnicos y Jaume Segales, aquí compañero incombustible. Jaume, muy buenos días a todos, aquí casi en mitad de agosto ya. Hombre, claro que sí, la gente estará descansando, así que lo disfruten, que se lo han ganado seguro la mayoría de ellos. Oye, que no se lo haya ganado, que lo disfrute también. También, sí, somos generosos, que benévolos. No queremos mal a nadie, ahí está. Y bueno, ya saben nuestros oyentes que nos siguen ahí semana tras semana, que este mes de agosto estamos reproduciendo un poco los mejores momentos, llamémoslo así, no quiero decir los mejores momentos, pero sí aquellas entrevistas o temas o debates que entendemos que han sido más interesantes y que nos han llamado más la atención y que queremos que ustedes puedan volver a escucharlos si ya lo han escuchado, para fijarse en los pequeños detalles, que no son pocos, y por supuesto si no lo han escuchado, para que la tengan aquí de primera mano. ¿Y de qué vamos a hablar esta semanita, Jaume? Pues vamos a hablar de vino, entre otras cuestiones, pero de clima y de vino, con una investigadora del CSIC, que es María Pilar Sáenz Navajas, enóloga, porque es que el clima está afectando, como saben nuestros oyentes, a los cultivos, no solo a las plagas y a muchos males endémicos, pero también a la propia evolución de los cultivos y su adaptabilidad. Claro, y en el caso de la viña, pues imagínate, si sale con más o menos alcohol, más o menos azúcar, dependiendo del calor. Y todo eso cambia la calidad de la uva, cambia la calidad del vino. En algunas zonas donde no se producía vino, como en el norte de Europa, se empieza a producir vino con más naturalidad. Las zonas del sur empiezan a tener limitaciones para producir vino, porque hay demasiada sequía, etcétera. Bueno, si nos quitan la producción de vino y aceite en España, mal asunto, ¿eh? Totalmente. Pues una conversación, una entrevista interesante, ¿no? Y hablamos de vino, pues hablamos también de quesos. En este caso nos vamos a ir a la que sería Paqui Cruz, en Los Llanos, en Castilla-La Mancha. 3 siglos llevan haciendo quesos y también vinos, también hacen de todo. Con muchos premios internacionales. Exacto, vamos a conocer un poco cuál es su proceso productivo y qué les ha llevado a esta diversidad productiva. Una zona que no siempre es fácil producir alimentos diferenciados, ¿no? Y otra cuestión, mayoría pan y pastelería. Y pastelería. Que tampoco está mal, caprichitos para el cuerpo. Y como siempre decimos, no está nada mal, hay que darse esos caprichitos. En concreto con Jorge de Saja, que es el secretario general de la Asociación de Bollería, Panadería y Pastelería, vamos a conocer un poco, a recordar el análisis de un sector interesante sin duda para nuestra economía y por supuesto para sus productores. Y con Pablo Maderuelo, en la España medio llena, iremos a Tomelloso, seguiremos en Castilla-La Mancha, también de viticultura en este caso, pero de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Pues si te parece, arrancamos. Vamos a ellos. Ale, al tajo. Bueno, pues entramos, Jaume, en este espacio que tanto nos gusta de la trilla y la ciencia, donde nuestros oyentes ya saben que les aproximamos cuestiones que están ahí en el debate público, en la discusión pública, pero sobre la que los oyentes o muchos de nosotros no tenemos suficiente conocimiento y que yo creo que es interesante entenderlo, pero desde una perspectiva científica, ¿no? Y hoy hemos ido a un tema que además encaja mucho con lo que está pasando, o puede que encaje mucho, que es estas alteraciones del clima, en la meteorología y cómo está influyendo sobre todo en nuestro sector agrario. Y en particular, hoy hemos elegido un tema que es el vino. Primero porque es un producto muy muy nuestro, muy español, también de otros países por supuesto, y nos gusta mucho a todos, más o menos. Y segundo porque, porque es clave conocer un cultivo de referencia, cómo está cambiando, y sobre todo sobre esta cuestión se ha analizado ya este asunto, se está trabajando intensamente desde el CSIC, desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en concreto desde el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, que pertenece al CSIC, y por ello vamos a hablar con la doctora María Pilar Sáenz Navajas. María Pilar, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, oye, pues yo creo que lo primero es una duda que yo creo que cada vez la tiene menos gente, pero que es natural que exista, es si realmente se está produciendo un cambio climático. Pues mira, sí, justamente esta mañana estaba haciendo una revisión bibliográfica y lo que es evidente y que incluso en la página web de la NASA podéis inspeccionar y lo que es una realidad es que en los últimos 100 años ha habido un incremento global de 1 grado de la temperatura
Sin embargo, esto es una estimación promedio. Quiere decir que hay una variabilidad en términos de regiones. Hay algunas regiones que se están viendo más afectadas que otras por el cambio climático. Es un hecho que está habiendo un aumento en la temperatura de la Tierra, y esto está haciendo, bueno, pues que nos replanteemos muchas situaciones, y en concreto en lo que es la agricultura y en lo que es el contexto de la industria del vino. Bueno, pues es un tema candente que preocupa, y nos ocupamos del tema. Pilar, ha hablado de zonas, la distribución, imagino, en el cambio climático no es la misma en varios sitios. ¿España cómo queda? Y en concreto las zonas donde tenemos la vid, ¿cómo queda en este aspecto? ¿Sube más la temperatura que en otros países? Mira, en España yo creo que es un escenario perfecto para estudiar cuáles son, tenemos zonas para estudiar distintas regiones que están siendo afectadas de una manera diferente. Hablas con nuestros compañeros en Murcia y es que decimos, bueno, esto es nuestro futuro, ¿no? Vamos a Murcia y sabemos qué es lo que nos va a pasar cuando todo esto se acentúe y cuando lleguemos a un cambio climático. A nosotros que estamos en el norte, en La Rioja, donde todavía ese cambio climático sí que se está percibiendo, pero que todavía no se está viendo reflejado en nuestros vinos. Ujú. Y el sector, es decir, vosotros entiendo que no seréis la única unidad quizá que trabajéis en ello, pero desde vuestra perspectiva, ¿de cuánto se está trabajando en analizar y en buscar alternativas a las consecuencias de este cambio en el mundo del vino? Pues mira, es una pregunta que me parece muy interesante, y he hecho también una revisión bibliográfica al respecto, y mira, me he encontrado que hay un primer artículo sobre solamente cambio climático en Escocia en los últimos 20 años, y data de 1880. Pero después me he preguntado y he dicho, bueno, ¿y en viticultura desde hace cuánto, no? ¿Desde hace cuánto nos estamos preocupando y ocupando del tema? Bueno, pues hay un artículo en el 2008 eh, que fue reportado por un alemán que trabaja en la estación de viticultura y enología de Eisenheim, y ahí ya aparece el primer artículo, pero fijaros, en esa época había como 3 artículos por año que Ujú. se publicaban en esto, y ahora mismo se ha multiplicado por 25, es decir, que en el año 2023 que estamos teniendo ya hasta 120 referencias de artículos, o sea, de grupos, de proyectos de investigación en el mundo que se están preocupando por la viticultura y el cambio climático. Pues esperemos Desde ahí la relevancia. esperemos que eso ayude a encontrar solución, porque este cambio cómo está, cómo afecta, y entrando ya en cuestión en lo que es la producción de la uva, o sea, la parte agraria, y sobre todo también el vino como producto final. Pues mira, lo que se refiere a la valla o la fenología de la vid, lo que se está viendo es una maduración de las bayas, ocurre mucho más temprano, y esto hace en verano, bajo condiciones de muchísimo calor, temperaturas muy altas, lo que lleva a una madurez fenólica incompleta. La madurez fenólica, nos referimos a la generación de polifenoles que van madurando progresivamente y que van apareciendo unos polifenoles desde muy agresivos en una uva inmadura hasta unos polifenoles más suaves y amables que generarán un vino de calidad. Bueno, pues ese Perdón, Pilar, proceso. para que no nuestros oyentes, que muchos lo entenderán, Ujú. pero otros no, cuando hablamos de polifenoles, ¿de qué estamos hablando? Los polifenoles son unos metabolitos secundarios que Ujú. se generan que lo genera la planta como respuesta a situaciones adversas. Pero estos polifenoles en el vino final son responsables de sensaciones como astringencia, amargor, también cuerpo, color, y están muy implicados en lo que es el perfil final sensorial de nuestros vinos junto con el aroma. Son los compuestos de los más relevantes que existen. Entonces Entonces se está una viendo, alteración de los polifenoles puede también alterar el sabor del vino. claro, eso es, precisamente, está habiendo una alteración tanto, por un lado, los metabolitos secundarios, como os digo, son tanto los polifenoles como los precursores aromáticos. Unos influyen en el aroma final del vino y otros influyen en lo que es el sabor y las sensaciones táctiles en el producto final. Entonces,
maduración de la uva en unas temperaturas tan altas en verano que se está adelantando, está provocando una alteración en la producción de estos metabolitos que acabarán influenciando directamente en el sabor y en el aroma de nuestro producto. Y todo esto, ¿no? Reconversiones de viñedos, de variedades, etcétera, ¿puede ser una alternativa para compensar estos cambios? Bueno, suponiendo que se quieran compensar, porque a lo mejor los cambios en sí no son malos. Bueno, los cambios, está habiendo cambios, también hay cambios, no lo he mencionado, pero aparte de que hay un problema en la evolución de tanto de o una alteración en la maduración de estos metabolitos relacionados con el sabor del vino, también hay un aumento de la síntesis de azúcares y por lo tanto del grado alcohólico del vino. Esto es un problema. Es un problema tanto a nivel organoléptico, porque el alcohol lo que hace es atenuar o enmascarar muchos aromas de los que tenemos y también generar sensaciones agresivas en boca. Y también sabemos que para el consumidor cada vez hay una tendencia a consumir vinos con niveles de alcohol más reducidos. O sea que esto sería justo lo Eh, contrario. Se podría producir en décadas o en años un vino que, siendo de la misma bodega, la misma botella que he comprado ahora, dentro de X años podría tener 1, 2 o 3 grados más ese vino. Eso es, estamos experienciando, bueno, nosotros últimamente hemos hecho un trabajo en el que hemos visto que en los últimos 20 años ha habido un aumento del grado alcohólico en los vinos. O sea, eso ya es un hecho. Antes te podías beber un vino, lo normal era que tuviese 12 grados, ahora no te encuentras un buen vino por menos de 14 grados, 14 en ese contexto. Y, y bueno, lo que me decías antes sobre la conversión del cultivo, bueno, pues sí que se está investigando y hay mucho esfuerzo puesto en investigar, mejorar la aptitud del viñedo a unas tanto mayores altitudes como a mayores latitudes. Ya sabéis que algo muy curioso es ver cómo empresas de reconocido prestigio se están invirtiendo para plantando viñedo en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, se están moviendo hacia arriba. Entonces, esto en lo que se refiere a la latitud y en la altitud también es patente que cada vez se buscan parcelas en zonas más altas, más frescas para bueno, pues que esta madurez acabe siendo se pueda regular, ¿no? Esta madurez fenólica. Sí, ahí la verdad es que hay claro, unas alternativas agronómicas y también genéticas de búsqueda de nuevas variedades que pueden compensar de alguna manera estas cuestiones, pero también es verdad que hay otros factores siempre positivos, al menos en el corto o medio plazo, por ejemplo las heladas, que siempre son en determinadas zonas una buena amenaza, y para el vino yo entiendo que esta subida de temperaturas de alguna manera les protege también de este daño, que es bastante importante, ¿no? Algo positivo tiene que tener un poco, aunque sea un mal, ¿no? Aunque sea temporalmente por ¿Verdad? zonas. ¿O no? Sí, yo a ese respecto quizás no puedo entrar porque mi trabajo no es en campo directamente y no sé valorar el número de heladas que está haciendo que el cambio climático disminuya el número de heladas. No sé deciros, pero bueno, sí que es cierto que de todo problema siempre surgen oportunidades de aprendizaje y como comentas, el tema de las nuevas variedades, pues hay estrategias, ¿no? Desde mejora de variedades, por ejemplo, existen los piwis, ¿no? Que son una tipo de variedad que son variedades de uvas creadas por cruce de variedades europeas y variedades americanas. Los alemanes están generando ya o están comercializando vinos elaborados con estas variedades que lo que hacen es que requieren son más resistentes a enfermedades. Esto hace que, por un lado, bueno, pues tengamos que hacer menos tratamientos en viñedo y usar menos pesticidas. O sea, es como más, digamos, una mala traducción del inglés,
más amable con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, y también con la salud futura del consumidor. Y en esta evolución del clima y desde los estudios que hacéis en el CSIC, ¿veis diferencia en lo que pueda impactar el cambio climático por tipología de vino? Blancos y tintos fundamentalmente, ya por no entrar en matices de rosados y claretes y todo esto. Bueno, pues mira, yo creo que en global, tanto independientemente de la categoría, sobre todo en nuestras regiones en la zona mediterránea, se nos está están apareciendo vinos con menores niveles de acidez. Acidez que en nuestra zona mediterránea siempre se ha compensado con adiciones de ácido tartárico porque nunca hemos llegado a tener unos buenos niveles de acidez. Esto lo está acentuando. Eh, pero también en lo que se refiere a los vinos tintos, lo que está haciendo es habiendo una menor síntesis de estos polifenoles que hace que acabemos pudiendo tener vinos con menor color, menor cuerpo y probablemente con menor aptitud para la longevidad. Ujú. Pero como digo, es algo a futuro. A día de hoy todavía los cambios son moderados y tienen todavía solución, es decir, que no está habiendo a día de hoy un cambio en la tipicidad, O ¿no? sea, de la digamos que región no de los vinos. desaparecerán los grandes de reserva en cuestión de una década, por lo que vemos. Eso espero, eso espero. Y yo creo que ahora mismo se está haciendo un trabajo increíble en bodega. O sea, tenemos unos técnicos en España que, bueno, cualquier país los desearía. Así que estamos en buenas manos para combatir este cambio climático en el vino. Y estamos en buenas manos y estamos a tiempo, y hablo un poco desde la perspectiva de la velocidad de este cambio climático y de la capacidad de anticipación que pueda tener el sector, porque la investigación, evidentemente, yo entiendo que hay que financiarla, fondos públicos, pero también privados, y yo no sé si las bodegas y el sector está trabajando activamente o promoviendo la investigación activa para poder adaptarse a este asunto. Bueno, pues como en todo sí que es cierto que desde las instituciones, desde Europa, sobre todo se está haciendo un gran esfuerzo para trabajar en temas candentes y temas de máxima importancia como es el cambio climático. Los fondos que tenemos nosotros ahora mismo para trabajar en esto, nuestro grupo de investigación, vienen de fondos europeos. Pero sí que es cierto que la industria cada vez más está trabajando y está invirtiendo. Tenemos dos buenos proyectos con empresas privadas. Tenemos un buen proyecto con el Consejo Regulador de Rioja, pero en el que quieren soluciones, soluciones a corto plazo. Es Ujú. cierto que la investigación a largo plazo, que no se ve con un resultado inmediato, siempre tendrá que ser financiada, yo pienso, eh, en mayor medida, por lo menos, por instituciones Hombre, a públicas. ver, hay grandes zonas productoras, estamos hablando de La Mancha, estamos hablando de La Rioja o de Ribera de Duero, donde la unión de todos los productores y posiblemente también alguna entidad pública puede trabajar a larga distancia, porque realmente estamos hablando de centenares o de miles de pequeños propietarios a los que convendría a todos esa solución. Es decir, cuando se consiga una solución van a tener que contratarla a todos. Es mejor hacerlo desde inicio, ¿no? Sí, yo creo que sí, desde luego, todo lo que sea para el sector y es una buena aproximación, ¿no? Esto todavía en la cultura mediterránea todavía no Sí, está somos distintos, instalado, ¿no? ¿verdad? Somos distintos, sin embargo, los australianos sí que están trabajando en esto directamente o los Claro. canadienses, ¿no? Fíjate, pagan un porcentaje del vino de la producción que venden para financiar. Entonces, bueno, pues esto hace que sí que sea financiado por dinero privado, Y por nosotros, empresas en un mundo más anglosajón, Hmm. digamos. nosotros evidentemente España somos un gran país productor de vino, como lo es Francia, como es Italia, variamos ahí, siempre estamos ahí por la lucha a la cabeza en función de la producción, de volumen y de valor de la producción. Este problema del cambio climático está afectando por latitud, pues ver también que le afecte también a Italia, igual que a nosotros, a Grecia, etcétera, yendo más al norte, por ejemplo, Francia, la parte francesa o incluso las zonas productoras de blancos de Alemania, también está reaccionando la ciencia y el sector a este contexto.
Pues mira, justamente es una cosa que me interesaba mucho cuando estaba haciendo una revisión bibliográfica, como os he dicho, a este respecto, y digo, bueno, vamos a ver quiénes Mm. son los que más publican, ¿no? En esto. Y tenemos en la cabeza los italianos, seguido de los franceses, Estados Unidos y luego España. Y después ya un poco más abajo, con diferencia, están los australianos, portugueses, alemanes, Canadá, Inglaterra y Nueva Zelanda. Pero vamos, italianos, franceses, Estados Unidos y España están en la cabeza en producción científica en lo que se refiere a la viticultura y estudios sobre el cambio O sea, climático, que lo tiene que una me... relación directa en la cantidad de, no solo de producción, sino de facturación. O sea, los que más viven del vino son los más preocupados y parece que son los que más impulsan estos estudios, ¿no? Que es lo natural, por otra parte. Es Sí, lo, ¿no? es lo lógico, pero bueno, España tenía que estar ahí. Sí, sí. Así que, Sí, 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 ahí estamos. oye, y Pilar, de cara al consumidor, digamos, nos esté escuchando, dirá, bueno, a ver, yo voy a, ¿qué voy a notar? O sea, voy a seguir notando, porque bueno, la verdad es que con la cantidad de tipo de vinos y de añadas y de tal, nunca sabes a qué achacar los cambios, ¿no? Pero ¿hay algo que ellos puedan llegar a notar en el corto o en el medio plazo realmente en los vinos desde un punto de vista organoléptico? Pues mira, es que hay tantos factores que hacen que la producción de vino vaya evolucionando o los estilos de vino vayan evolucionando que yo pienso que el cambio climático no es determinante a la hora de percibir esta evolución. A día de hoy, como te digo, la región que bien conozco, que es Rioja, igual me da Rioja que Ribera, somos productores muy similares. Sí. La tipicidad, o en Rioja o en España en general, se sigue manteniendo esa tipicidad. O sea, el cambio no es tan brusco como para que un consumidor cuando pide un Rioja no se encuentre un producto que no es lo que esperaba. Ujú. Ujú. Claro. Entonces, creo que todavía estamos lejos de eso, y además la evolución no va a ser de hoy para mañana. Entonces, nosotros vamos a crecer y vamos a seguir probando vinos y vamos a evolucionar con esto, igual que evoluciona la lengua, igual que evoluciona la sociedad, evoluciona sin darte cuenta. Entonces, Ha hablado usted antes de es un poco... azúcares, de grado alcohólico. Me gustaría incidir en otro aspecto que es, bueno, independientemente de que haya más o menos lluvias, con un Sí. calendario, con una alteración del calendario en la vendimia se puede compensar un poquito o paliar un poquito esos problemas del cambio climático. Sí, por supuesto. O sea, ahora mismo en las bodegas, en la industria, lo que es evidente es que se ha adelantado la fecha de vendimia porque lo que no podemos llegar es a vendimiar una uva con grado probable de 18 grados. Entonces, y también se tiene mucho más control en lo que se refiere a esa maduración y de la uva. Entonces, también hay otras aproximaciones que es intentar vendimiar antes, vendimiar un poco más en verde, ¿no? Lo que pasa que esto es un tema que a nosotros nos interesa mucho en el grupo de investigación, porque parece ser que sí que hay algunos enólogos que proponen esta aproximación, hay otros que se echan las manos a la cabeza, pero nuestra pregunta científica es ¿por qué? ¿Por qué no se puede hacer buen vino con uva menos madura en el viñedo? ¿Es que podríamos ser capaces de extraer estos precursores aromáticos en una uva menos madura con un menor grado Ujú. probable? Es que, ¿o por qué no somos capaces? ¿Por qué no somos capaces de conseguir un polifenol que nos acabe dando lugar a unas propiedades organolépticas superiores? Ujú. Yo creo que aquí hay un hueco, un gap en la ciencia que todavía no somos capaces de explicar esto y creo que tenemos ahí un nicho para mejorar y Ujú. para aprender. Y ya por mi parte, ya una última cuestión. Hemos hablado de quizá lo más conocido, que es lo que hemos dicho, es la temperatura, luego más temperatura, más azúcares, más grado alcohólico después de la fermentación, etcétera, ¿no? Pero hay otros factores del cambio climático que también impacten, y estoy pensando casi en radiaciones, otro tipo de radiaciones que sean más o menos Peligrosas. peligrosas o impactando en la calidad de la uva u otras cuestiones, no necesariamente las radiaciones. Yo en este tema no puedo deciros mucho. Sí que es cierto que parece ser que hay una mayor incidencia de enfermedades y de plagas, pero no puedo ahondar en este tema, la verdad, Ujú, ujú.
Ahí yo donde me que imagino no. que sí que influirá. Yo siempre he oído que Nueva Zelanda, o sea, me imagino, pero eso ya no es una pregunta, es casi una reflexión, ¿no? Sí, Cuando la capa de ozono se estaba perdiendo, cambiaban los sí. niveles de radiación, y yo entiendo que en determinadas zonas En el donde Polo Sur, incidían, ¿verdad? En la zona no, y de no había que irse tan lejos. Yo creo que Australia. En Nueva Zelanda, Australia, exacto, sí. en el cono sur ahí Australia. teníamos ahí había problemas de ese estilo, y ahí me imagino que sí será un factor diferencial. Por eso cuando comentabas antes, Pilar, también lo de Australia investigando estas cuestiones, supongo que ellos también tendrán sus líneas, aunque luego parece ser que se cerró, pero Sí. ese agujero, pero bueno. En fin, pues yo creo Sí. que no sé si hay algún otro tema que se nos escape, Jaume, Pilar, que queramos Me comentar. han quedado algunos titulares bastante claros. Espero que esto del cambio climático vaya mucho más lento de lo que estáis explicando los científicos y podamos seguir disfrutando del vino como hasta ahora. Y que espero que estos cambios de los que nos está hablando usted, doña Pilar, pues sean para mucho, pues no sé, para una década o dos como mínimo, ¿no? Pero bueno, al final puede ser que lleguen, tal como está explicando, ¿no? Sí, llegar están llegando. Lo que pienso que a día de hoy todavía tenemos herramientas para luchar como esto y como habéis marcado antes, bueno, pues en nuestro instituto se está trabajando con la incorporación de nuevas variedades, como os he dicho, que son los piwis, estas variedades que tienen parece ser que se están adaptando muy bien a nuestro territorio mediterráneo. También hay otro tipo de variedades que son menos disruptivas, como serían variedades como por ejemplo Graciano por Tempranillo, que son unos cruces en los que estaríamos favoreciendo el tener vides que den uvas que retrasen esa madurez, que haya un retraso en la madurez con estos cruces, y son variedades que siguen siendo parte de nuestra tipicidad, pero también hay unos grandes programas en nuestro país de recuperación de variedades minoritarias. Ujú. Que estén que tengan una madurez más tardía, ¿no? Y esto haría que, bueno, pues que a día de hoy tenemos herramientas. Pienso que y que tenemos que seguir adaptándonos y aprendiendo por ejemplo, en el norte de lo que está pasando en el sur, ¿no? Sí. En Murcia, en Grecia, que ellos van por delante de nosotros. Sí, no, y mencionabas además, como lo decías, lo de las nuevas plantaciones en el sur del Reino Unido, también en Suecia están haciendo plantaciones, es decir, sitios donde antes era implanteable, se están empezando a abrir espacios productivos. En fin, esto es un ejemplo de la influencia del cambio climático en un sector tan emblemático como para nosotros como es el del vino, pero hay otros muchos que también son prioritarios, como la horticultura, por ejemplo, en los que también es necesario y están trabajando también en líneas similares. Bueno, pues Pilar Sáenz, que es investigadora del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino del CSIC, pues muchas gracias por esta charla, por esta conversación y por aclararnos tantas cuestiones sobre este sector y dejarnos tranquilos, que seguiremos bebiendo vino, y si no es de una manera, será de otra. De la que Al final sea. lo vamos a seguir disfrutando. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Eso es, gracias a vosotros. Salud. Pero bueno, como decíamos, vamos a cambiar, si te parece, y nos vamos a ir a Albacete, a Dehesa de los Llanos, una finca que está situada a menos de 5 kilómetros de esta ciudad, con una historia, pues la verdad, fascinante, ¿no? Que se remonta al siglo XVII y con una enorme tradición de agricultura y de ganadería. Y de esto precisamente queremos hablar, de este proyecto y de esta Dehesa de los Llanos, con Paqui Cruz, que es su maestra quesera. Paqui, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Encantada es de un sitio, hablar con vosotros. Lo mismo pues decimos. nosotros encantados de acercarnos a su tierra y a sus excelentes productos, que además están llenos de historia, ¿no? ¿Cuál es la historia? Así es enorme, no nos la podrá contar entera, pero así a grandes pinceladas de esta finca y de su entorno de producción. Pues sí, como bien has dicho, la historia de Dehesa de los Llanos se remonta al siglo XVII. Al principio fue un punto de encuentro de la vida económica y social, cultural y religiosa de la ciudad de Albacete. De hecho, según cuenta la historia, en la finca apareció la Virgen de los Llanos, que es la patrona de la ciudad de Albacete. Se convirtió en un lugar de peregrinación, de romerías, y luego en 1647 en la Dehesa de los Llanos se estableció una congregación de monjes franciscanos, y aquí empezó su actividad de agricultura y ganadería. O sea, llevan 4 siglos haciendo esta actividad. Qué fuerte. Sí. Sí.
Llevamos 4 sitios. En 1974 la finca entró a formar parte de la sociedad La Humosa y luego posteriormente en 1993 se integró en el grupo Masacruz, que son los actuales dueños de ahora. O sea, la han mantenido la agricultura, la ganadería, desde entonces se ha mantenido. Y en cuanto al queso, que es su fuerte, entiendo, después de tantos siglos, ¿ha evolucionado mucho el queso de ese, o es un producto ya completamente distinto, o mantenéis ahí también algo de sus orígenes? Pues nosotros hemos intentado mantener la tradición con todas las mejoras que nos da la oportunidad de los avances tecnológicos que hay ahora. Pero la idea del queso de Dehesa de los Llanos ha sido ser un queso tradicional, un queso de pastor como los hacían antiguamente, y la verdad es que es un queso artesano y hemos mantenido la tradición como antiguamente habéis tenido muchos premios incluso, o sea que es Exacto. una tradición reconocida, ¿no? Sí, es una tradición. Bueno, hemos tenido a lo largo de la historia de la quesería, que se remonta a 2005, pues hemos tenido muchos premios en concursos internacionales, muchos oros, superoros, y en el 2012 nos dieron el premio Mejor Queso del Mundo, que es como dentro del terreno del queso, por así decirlo, se considera como el Oscar del queso. ¿Cómo se hace para conseguir estos premios? Es decir, ¿se puede variar la manera de producirlo para decir voy a mejorar y el año que viene a ganar un premio? ¿O es un tema que lo valora alguien en función del trabajo que hacéis cada año? Vamos a ver, los concursos sabemos cómo funcionan. Hay una de jueces, tú cada año intentas mejorar manteniendo las tradiciones, pero nosotros empezamos a mejorar el queso, siempre lo decimos, yo siempre lo digo, nosotros empezamos a producir el queso en la ganadería. Somos una finca, que somos agricultores, somos ganaderos, nuestra propia leche, la leche es propia, nunca se compra leche de fuera. Entonces lo que hacemos es desde empezar en la alimentación de las ovejas para tener la materia prima de la mejor calidad posible y de ahí elaborar el queso con la mejor calidad posible. Luego ya pues hay un panel de jueces que ellos determinan las características que tiene que tener ese queso, el gusto, y bueno, son concursos donde el año pasado se presentaron 4.700 quesos de todas partes del mundo. O sea, es muy difícil conseguir un premio de estos. Uh-huh. Y yo entiendo que el queso es parte de la experiencia que una persona que quiera conocer esta de esas puede vivir, ¿no? Porque entiendo que se puede uno acercar a una persona que esté escuchando ahora este programa y diga, pues mira, me voy a acercar este fin de semana o el que viene o cuando pueda y voy a conocer un poquito lo que es y lo que se puede ver, comer, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería una experiencia que podría vivir una persona que os quisiera conocer más de cerca? La experiencia en sí, como conocer Dehesa de los Llanos, es una finca privada y está abierta a visitas. Entonces, solo pues sería lo que es a través de nuestros productos. Tiene una experiencia gastronómica espectacular, porque aparte del queso, dentro de Dehesa de los Llanos hay más producciones. Hacemos vino, tenemos miel de lavanda, tenemos nueces, hay aceite de oliva. Entonces, sería más que nada una experiencia gastronómica a través de nuestros productos, que están todos elaborados siguiendo el mismo criterio del queso. El queso es un queso de leche cruda, corteza natural, artesano, no lleva ningún tipo de aditivo, no lleva ningún conservante, y un poco siguiendo esa tónica están todas las producciones que se hacen en Dehesa de los Llanos. Muy bien, pues nada, habrá que disfrutarlo. Por cierto, ¿sacáis también vuestros productos al extranjero? ¿Los exportáis o son de consumo más local? No, sí, los exportamos. El 80% de la producción es nacional, pero el 20% se exporta. Tenemos países muy queseros que exportamos, como Suiza, Francia, Italia, Estados Unidos. El 20% de la producción se exporta. ¿Con qué otros países competís? ¿O en qué tipo de queso, qué segmento de queso tenéis rivales potentes? Pues ahora mismo rivales potentes serían un poco los quesos de oveja de la zona de Castilla-León. Ah. Aunque el queso manchego es por excelencia el queso más conocido en España y en el exterior, o sea, fuera de España el queso que más se conoce es el queso manchego. Pero competencias así directas, pues ahora mismo serían los quesos de oveja de la zona de Castilla-León.
es un poco lo que más se podría asemejar a nuestro tipo de producción. O sea, en Europa o en otros países extranjeros, ¿les dais sopas con onda? No hay ningún queso así que pueda ser similar al queso de esa de los Llanos. Qué bien. Pues bien, está bueno saberlo y bueno será Bueno, probarlo, ya sin duda, tenemos esto y los otros competencia productos. Sí, ¿De quién? que digo, ya tenemos otro tipo de competencia de que el mundo del queso es muy amplio y los quesos de vaca inundan todo, pero bueno, lo que es competir directamente con un producto similar al nuestro, en exportación no lo tendrían. Claro, porque es distinto. Los quesos de bloque que mencionas, yo creo que es para otro tipo de consumo. O sea, Claro. es verdad que esos quesos de vaca están inundando el mercado porque claro, tienen unos costes de producción a economía a escala Sí. que es muy diferente. Pero también quien quiere un queso, hombre, si lo vas a poner en un sándwich de jamón y queso, pues pones un queso de bloque y no tiene ningún problema, ¿no? Pero depende, porque no es que no puedas poner los que hacéis vosotros, otros de alta calidad, ¿no? Pero bueno, que depende de lo que uno busca en cada momento, está buscando un tipo de queso u otro, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ahí son mercados parecidos, pero sin duda diferentes, ¿no? Bueno, en todo caso, esperamos catarlo como siempre y que nuestros oyentes también los puedan disfrutar. Paqui Cruz, maestra quesera de esa de los Llanos, pues muchas gracias por acompañarnos y acercarnos a la realidad de esta finca. Vosotros, y espero que os gusten nuestros productos y que os quedéis muy satisfechos. Bueno, pues como ya anticipábamos, la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería, SEMAC, presentó los datos económicos del último ejercicio, donde, por cierto, ha logrado mantener la producción de masas congeladas en 2023. Y de ello hablamos con Jorge de Saja, que es el secretario general de la SEMAC. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cuáles son los motivos? ¿Cómo ha ido el año? ¿Cómo ha conseguido SEMAC mantener esta producción? ¿A qué es debido? Bueno, para empezar el acto es que ya es un clásico que en la sede de ASEMAC, una vez al año, el director general de Industria, el que sea en cada momento, y ASEMAC presenta las cifras y nos vale para hacer una foto del momento. Eso por referencia al acto. Uh-huh. Luego, por lo que respecta a los resultados, así, en una foto muy gruesa, pues sí, hemos subido ligeramente respecto al año anterior. Seguimos sin alcanzar, pero ya queda muy poquito a los niveles de prepandemia, y eso como foto general, una subida pequeña, un poco más de un 1% en datos de facturación, y luego ya podemos entrar a desglosar en qué categorías sube, en qué categorías baja, por qué factores influyen, o en el tema de la facturación. Uh-huh. Porque en concreto, por ejemplo, la inflación y el aumento de los precios de las materias primas de la industria, ¿se está notando mucho en este sector? Sí que se nota. Básicamente la industria de panadería, bollería, pastelería lo que transforma son cereales, oleaginosas y algunos componentes dulces como chocolate y otros. Yo creo que solamente con esos tres que he mencionado, pues debemos tener aceites, cereales y chocolate, debemos estar si no el top 3, pues 3 de los 5 en el top de materias primas que más han subido de precio a lo largo de los últimos 2 años, o sea que sí, nos ha afectado mucho. Este sector, como otros, es cierto que cuando se ven las cifras de facturación da la engañosa impresión de que, bueno, pues tal incremento en valor tiene que ser positivo, pero también es de los sectores que el incremento en valor tiene un fuerte componente de la inflación y que cuando entras a la cifra pequeña ves que ni siquiera el incremento de los precios cubre la totalidad de esos incrementos de costes de producción. Y no me meto en el tema de la energía. Ya, es otra, por cierto. ¿Y de reojo habéis tenido que mirar a Ucrania o hay una cierta estabilidad en el movimiento de cereales a puertos españoles? En este momento, o sea, nosotros lo que presentamos son los datos del 23, comparado con el 22. Es cierto que el 24 hemos tenido hasta ahora mucha estabilidad en Ucrania. Ten en cuenta que el mayor exportador mundial de trigos en el mundo mundial es Rusia. Ahora se está hablando de aranceles que impidan su entrada a la Unión Europea. Todavía no es una realidad, lo vemos con atención, pero a día de hoy, y a menos que vuelvan guerras comerciales como esta que se está planteando con los orígenes rusos, tenemos mejores precios y sobre todo un poco más de estabilidad que la que tuvimos en el 22 o en el 21.
Ujú. Y, Jorge, con respecto al consumo, ¿ha habido cambios sustanciales en el consumo de pan, de bollería y de pastelería en el último año? ¿Hay una tendencia acumulada de años anteriores? Bueno, hay algunas tendencias que sí que siguen de inercia, por decir lo malo, y luego digo lo bueno, es que el consumo en el hogar de pan sigue en su tendencia descendente, ligeramente descendente, pero bueno, es una tendencia hace muchos años que no conseguimos revertir, o sea, no conseguimos que precisamente en un momento en el que el pan, sinceramente, que se hace es pues yo creo que el mejor que se ha hecho nunca, y que hay una enorme variedad de categorías, pues en el consumo en el hogar el español no come menos kilos de los que nos gustaría, menos kilos, algo de menos que la media europea, y sobre todo es que cada año desciende. Sin embargo, hay otras categorías, otros momentos de consumo, y también otras categorías de producto que van mucho mejor. El mejor ejemplo, en el 23, la bollería y la pastelería, que se ha visto que se ha incrementado en un 7%, un poco más del 7% en producción, y casi un 20% en valor, aunque bueno, como el tema de la inflación hay que ponerlo un poco entre comillas, pero se ha incrementado mucho en consumo, lo cual ha sido parejo, según nuestros estudios, con el incremento que ha habido en el turismo. O sea, el bollería y pastelería, que es una categoría inmensa, que hay montones de productos distintos, desde los roscones de Reyes hasta productos de bollería regional o el croissant o la napolitana, por decir dos productos muy típicos. Esta categoría ha ido muy bien y ha tenido un crecimiento considerable que nosotros creemos tiene que ver con el turismo. Uh-huh. El pan fuera del hogar, en restauración y hostelería, no va mal. Y es el responsable de que esa categoría se mantenga, crezca muy poquito, por eso le damos mantener. Cualquier crecimiento por debajo de un 2% para nosotros es mantenimiento. Pero bueno, por apuntar algunas de las cosas más importantes. Y en esta tendencia de consumo que hay en este y en otros sectores, que se deriva un poco de esa búsqueda de una alimentación más saludable, siendo un concepto bastante amplio pero bueno, yo entiendo que el pan quizás se ha visto reducido y la pastelería, yo pensaba que también, pero como dices en este caso no, precisamente quizá por el turismo. Hay dos componentes, la sal y el azúcar, que siempre están un poco estigmatizados, ¿no? ¿Ahí está haciendo alguna estrategia ASEMAC para reducir el consumo y de esa manera reducir el volumen de estos componentes y de esta manera animar de alguna manera al consumidor para que vuelva o intensifique el consumo? Sí, bueno, de hecho, ASEMAC presume mucho yo creo que fue el primer sector español que con la ESAN en su momento hizo una estrategia y un acuerdo, pero estamos hablando de 2012 al 14, de reducción de sal, que fue bastante exitosa. Posteriormente, y ahí no fuimos el único sector, hubo otros sectores de alimentación que siguieron, se llegó a los famosos acuerdos de reformulación con el Ministerio de Sanidad, por lo cual un periodo de años nos comprometimos y conseguimos reducir el azúcar, también, o una parte importante del azúcar de nuestros productos. Pero es cierto que ese esfuerzo, como otros que se hacen, por ejemplo, en innovación, este es un sector que siempre impresiona, la categoría del amplio catálogo de productos que continuamente están renovando, sí que hay la percepción que el consumidor quizá no valora convenientemente esos esfuerzos. O sea que nosotros los hacemos, la industria está comprometida, pero eso no se está traduciendo necesariamente en un incremento de ventas. Aun con todo, nuestra valoración del año ha sido positiva. No es para tirar cohetes, pero ha sido una valoración positiva. Y comentabas el tema de la innovación. ¿En qué campos se está innovando más dentro de este sector? Pues en dos cosas, principalmente en formatos, o sea, en tipos de momentos de producto, que van muy vinculados a nuevos hábitos de consumo, nuevo tipo de familias, nuevos hábitos también de vida, y momentos de consumo, solemos decir, y que además es lógico, digamos que hay otros momentos de consumo de lo que aporta el pan y la bollería, e intentas tener otros productos que pues se adecúen bien, mejor pues por ejemplo, las meriendas de los niños, pues ahora hay una tendencia a que merienden menos bocadillos, pues intentas tener otros productos que sean saludables, pero que a lo mejor puedan ser más fácilmente transportables para un niño que pueda tener una mayor actividad o unos horarios mucho menos ordenados que lo que estaban hace años. Luego hay otros productos, claro, pensamos en el pan, pero nuestras industrias también hacen desde todo tipo de masas para todo tipo de productos.
pizzas, hojaldres, empanadas, todo lo que te puedes imaginar, pues ahí continuamente se está intentando hacer productos pues que respondan o bien a necesidades específicas, pues cada vez hay más categorías de productos sin gluten, por poner un ejemplo, o más en tamaños que se adecúen a los hogares actuales, hogares más reducidos, con mucha más presencia de hogar monofamiliar o con un solo hijo, etcétera. La verdad es que es un sector que está siempre dando vueltas a ver cómo acierta a servir mejor y a vender más, claro. Porque el pan, por ejemplo, tiene su propia norma de calidad que marca algunos estándares o... Sí, bueno, hay distintas normativas que nos afectan tanto a la panadería como a la bollería. La norma de calidad del pan trabajamos mucho en su día con el Ministerio, son normas referentes que solo se actualizan cada X años, pero en general el esfuerzo, digamos, de nuestras empresas en el 23, que es lo que hemos evaluado ahora, o incluso en el 24, no es tanto en esos temas, sino en la nueva legislación de envases, de residuos de envase, que a nosotros nos afectan mucho porque es un producto que se comercializa pues desde el hogar, restauración, pequeñas panaderías, grandes centros comerciales. Hay decenas de miles de puntos de venta y de puntos de consumo. Entonces, las normativas que afectan ahora a residuos o a envases es donde se está poniendo más esfuerzo por parte de nuestras empresas en cumplimiento normativo. Uh-huh. Y para entender un poquito más el sector, y volviendo atrás, comentabas que el consumo de pan había caído a nivel doméstico, en cambio no se había compensado, porque la noticia positiva era que otro tipo de consumos, como el de pastelería, etcétera, había crecido, orientado al turismo. ¿Qué proporción guardan unos y otros subsectores dentro de este grupo? Es decir, ¿qué aporta más, por ejemplo, la pastelería y la bollería o el pan a estas industrias? ¿O son diferentes totalmente? Digamos que son diferentes. O sea, por darte una respuesta así en cifras un poco groseras, podemos decir que casi el 50% de nuestros productos, ya sea pan o bollería, se venden en la distribución comercial, que pueda ser desde el pequeño supermercado de barrio hasta el gran hipermercado. Otro aproximadamente 30%, un poco menos, se vende en la restauración, o sea, todo este pan o productos que vamos a cualquier restaurante y precisamente por ser un pan que se termina el proceso, que se hornea, que está precongelado y que se hornea en el punto, pues te ofrecen una gran variedad. Y luego un poco más de un 20% se está comiendo en el hogar. Se está comiendo en el hogar. Más o menos esa sería la distinción. Y nosotros no distinguimos tanto productos de panadería y bollería, porque además son categorías muy amplias y que a veces se confunden, aunque hay ciertas clasificaciones que no se pueden obviar, por las que tienen que ver con fiscalidad, según tengan unos componentes u otros. Para nosotros en el fondo pues siguen siendo el mismo producto que lo servimos, o sea, en un punto de venta nuestro se vende tanto uno como otro. Y ya, Jorge, para terminar, ya yendo a los runrunes que hay en la calle, ¿no? Uno escucha muchas veces, es que ese pan no sé qué, hay que comprarle masa madre, porque si me cojo de la gasolinera, pues es un pan industrial, que ese es de muy mala calidad, que tal, que cual y que pascual. ¿Qué tenemos que saber respecto a la calidad de un pan, por ejemplo, comprado en una gran superficie, o incluso algunos de gasolinera, que a mí es que personalmente me encantan? Entonces, de sabor, lo que no sé ya si son mejores, peores, o de más calidad o de menos calidad. Bueno, realmente, hombre, como todo producto alimentario, hay distintas calidades según preferencias de gustos y precio, y cuánto precio se está a hacer. Pero digamos que la percepción que creemos que hoy en día está superada es entre el pan que llamamos precocido, que puede ser desde el pan más simple, un pan de masa madre, puede ser cualquiera, a el pan más tradicional, de modo tradicional. La diferencia básicamente es que el pan precocido, que es la mayor parte del pan que se produce y se consume, y la mayor parte de la bollería, digamos que es un pan que se ha hecho como siempre, o sea, se ha horneado, por supuesto en hornos más industriales, con más tamaño. Lo que pasa es que no se acaba el proceso de cocción, sino que al final del proceso se interrumpe y se congela. La ventaja de ser congelado o precocido, como se llaman,
pues significa que no necesitas ningún conservante ni ningún otro producto distinto de levadura, agua, sal, harina, porque el frío es el conservante, pero tiene la ventaja empresarial que en ese formato de temperatura se puede distribuir con mucha facilidad, se puede almacenar, pues un restaurante puede tener almacenado distintas categorías y así servir distintos panes al consumidor, lo mismo en el hogar. O sea que antes había una percepción de que si el pan no era fresco, era peor. Y no, hay panes frescos buenos, panes frescos malos, y no es la condición de que esté precocido que sea bueno o malo. El precocido simplemente es una cosa que permite una optimización de la distribución y el no tener que utilizar conservantes. Yo creo que hoy en día eso está superado. Pero sí, hay un run por ahí, dices, oye, pues este pan es bueno o malo. Siempre habrá panes mejores y peores. Sí, pero es importante. En general yo creo que... Es importante la aclaración que has dicho, porque todavía hay gente que yo lo escucho a veces en entornos muy próximos que dicen, no, es un plan industrial a saber lo que llevará. Y es importante aclarar, no, el plan lleva lo mismo. Otra cuestión es el proceso de cocinado, de cocción, como tú dices, para facilitar el que llegue en su punto para poderlo vender en los lineales en el momento adecuado, ¿no? Vale, pues yo creo que ha quedado todo muy clarito. Jorge de Saja, secretario general de ASEMAC, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos y por acercarnos este sector aquí a las ondas de Capital Radio. Un abrazo. Muchas gracias por vuestro interés, Juan, como siempre. Gracias. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. No, pero lo que decía antes es que me llamó la atención, la ensalada rusa. Al final, Sí. nos falta a los españoles a la croqueta. ¿Por Ya. qué tiene que ser francesa? O sea, es que no lo entiendo. ¿Por qué la ensalada rusa tiene que ser francesa, no? Bueno, eso la verdad es que Espera que no eso venga un se chino sabe. y se nos quede la paella Los como franceses marca y los registrada. italianos, cualquier alimento que ponen en su plato, aunque lo pongan en el resto, los quesos franceses, sí, buenísimos, magníficos, pero es que quesos hay magníficos en todos los países. Claro. Lo que pasa es que ellos han hecho un marketing, bueno, tienen más volumen de Saben. producción a lo mejor, y lo han hecho fantástico. Saben Y hacerlo. nosotros nos ha faltado esa picaresca Claro, efectivamente. comercial. Pero bueno, vamos, si os parece, a viajar por nuestros pueblos con nuestro querido amigo Pablo Maderuelo y por Castilla-La Mancha, y vamos a hablar de algo tan relevante y tan de actualidad como es la inteligencia artificial. Pablo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy os traigo la historia de Sergio, un joven de 34 años, viticultor, que vive en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, y que nos va a contar cómo está aplicando la innovación y, en concreto, entre otras cosas, la inteligencia artificial, pues para el desarrollo del vino, que es, como os digo, a lo que se dedica. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Sergio, en primer lugar, cuéntame quién eres, a qué te dedicas y dónde estás. Bueno, pues soy Sergio Parra Jiménez y soy viticultor de aquí de La Mancha, en La Mancha húmeda, como bien se refieren aquí a la zona de Tomelloso y alrededores. Una pequeña explotación de 40 hectáreas, familiar. Soy la cuarta generación que nos dedicamos al viñedo. Y bueno, pues dando una vuelta de tuerca a la agricultura, dado que estamos en los años que estamos, modernizando la explotación de mis abuelos. Y en ello, pues ahora mismo lo último que hemos incorporado es inteligencia artificial para utilizarlo contra la plaga, en este caso contra la plaga de la polilla, ¿vale? Entonces, bueno, se utilizan, en este caso utilizo 3 cámaras situadas en 3 partes de la explotación, ¿vale? Al saliente, al poniente y al norte, y por ahí controlo por dónde va entrando la polilla, la primera generación, segunda y tercera, que es la que más daño hace al viñedo aquí en La Mancha. Uh-huh. Esa cámara, bueno, lleva con ella un programa, ¿vale? En la que va contando, ¿vale? Todos los días va haciendo una foto y va contando todos los bichitos, vamos, en este caso insectos, que se van pegando en la trampa. Las trampas son las típicas que utilizamos cualquier agricultor en nuestra explotación, ¿vale? Con una feromona que atrae a la polilla, y en vez de contarlo diariamente el agricultor y apuntando para ver la curva de vuelo, ¿vale? La inteligencia artificial va reconociendo la polilla y lo va contando y te va recomendando cuándo es la curva y cuándo va a ser el momento óptimo para su tratamiento. Entre otras cosas, bueno, pues tenemos sondas de humedad de varios tipos, también tenemos monitoreado los vehículos agrícolas, en este caso los tractores,
para saber consumos, rendimientos, y algunas cosillas más. También, bueno, como en la explotación hace unos años, montamos bombeo solar, porque aquí regamos del subsuelo con pozos privados desde el subsuelo, y antes utilizábamos motores diésel para la extracción de agua con bombas, y lo cambié y puse energía solar, ¿vale? Entonces, bueno, pues el ahorro, y más ahora conforme están los carburantes y la luz, pues es impresionante. Yo he calculado más o menos entre un 25 y un 30%, cuanto más caros están los consumos, más rendimiento les saco yo a mi explotación de placas solares. Más rentabilidad. Placas solares, inteligencia artificial, riego automático también por bombeo. Al final, en un momento, estabas hablando tú ahora de los precios de la luz, en el que también estamos arrancando un año que se prevé muy duro en cuanto al agua y con previsión de momentos de sequía muy dura. Sí, aquí en La Mancha, sobre todo en la parte de la Pasa Agua 2, acuífero 23 y demás, llevamos años con restricciones de agua. Estos años pues son más duras si cabe. Entonces, bueno, yo llevo utilizando sondas de riego 5 años, y ello me hace aprender a regar, a hacer un uso eficiente del agua. Al final yo utilizo mi dotación de riego, que es la que nos dejan, que es la que nos van limitando año tras año por la situación que hay, y con ello pues al final yo hago un buen reparto de agua y riego en el momento óptimo de la planta. Bueno, si tuviera más agua, mejor, por el cultivo lo iba a agradecer más, pero dentro de que utilizamos una técnica de estrés hídrico, y con ello, pues, acompañado de los ingenieros y tal, que nos van un poco asesorando para llevar un buen manejo del cultivo, pues hace de que nos sea más fácil, dentro de la situación que tenemos, manejar nuestro cultivo. Sergio, supongo que al final todas estas cosas van sumando, un 25% de aquí, un 3% por allí, un 5% por acá, y al final, tal y como están las cosas, pues es una manera también de mantener una explotación que tú decías eres la 4ª generación, pero bueno, cada vez las cosas se ponen más difíciles, pero cada vez hay más instrumentos para tratar de ser eficiente, ¿no? Sí, no, por supuesto. A ver, no es fácil, y hacer que tu familia confíe en ti, en hacer un gasto, porque al final es una inversión, pero ellos lo ven como un gasto. Oye, vamos a poner unas ondas, un dinero. Oye, vamos a poner en otra finca más ondas, vamos a invertir en esto. Ahora ya, bueno, cuando me incorporé de joven agricultor, y gracias a ello pude hacer una mejora de explotación para montar las placas solares y el sistema de bombeo solar. También monté fertirrigación, electroválvulas, programadores. En fin, yo cambié de regar con un motor diésel que tenía que arrancarlo, a cambiar las válvulas de las parcelas con la mano, a llevarlo todo desde, en este caso, el teléfono móvil o una tablet o un ordenador. Yo lo programo semanal, como yo quiera. Puedo regar por demanda del cultivo, si quisiera tener las ondas. Tengo multitud de opciones para utilizar ese riego. Claro, mi abuelo, que todavía vive, gracias a Dios, pues casi con 90 años, pues cuando va allí, pues muy orgulloso de la finca que tenemos, pero sobre todo de la vuelta que le he dado y de las tecnologías. Y claro, cuando le cuenta a otros agricultores de su edad, pues es que mi nieto hace esto así, es que esto, o sea, bueno, pues al final se sorprenden. Y la verdad que, bueno, dentro de que, sobre todo, es por nuestro cultivo, por ahorrar costes y demás, pues al final es algo novedoso y que no lo tiene todo el mundo. Sergio, ¿cómo podemos encontrar tus vinos? ¿Cómo los buscamos? Bueno, yo soy cooperativista, pertenezco a la Virgen de las Viñas, cooperativa de Albazara, de Tomelloso, cooperativa más grande de Europa y del mundo. Y los vinos, bueno, son unos vinos espectaculares en vinostomillar.com, ¿vale? Ahí tienen una página web con la tienda online en la que les llegarán los vinos de todas las variedades que hay, convencional y ecológico. Y luego también hay una línea de vinos de autor que yo invito a que los prueben, se llama Gama Lienzo, y es espectacular. Y el que le guste el enoturismo, pues también le invito a visitar nuestra bodega con nuestra cueva, que se van a quedar alucinados. Pues hay para todos. Sergio, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco y por contarnos todas estas innovaciones que estás impulsando allí en Tomelloso. Muchas gracias. Gracias a ti.
Compañeros, yo siempre preocupado por dejaros un buen plan para lo que queda de fin de semana. Ya veis que Sergio nos ha ofrecido varias posibilidades y una de ellas visitar su bodega con esa cueva en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real. Así que nada, ahí os dejo la idea para el fin de semana y nos encontramos como siempre en unos días aquí en La Trilla. Un abrazo. Bueno, pues nos acaba el tiempo, Jaume, también, como todas las semanitas, apuraditos. Sí, siempre vamos así petados. Y eso que es verdad que teníamos entrevistas, pero al final pero nos vamos alargando y... Esperemos que les haya gustado a nuestros oyentes este programa. A nosotros sí, desde luego. Agradecemos a Jorge Zumeta el mando de los controles técnicos y nosotros ya solo nos toca despedir y que descansen y disfruten de sus vacaciones. Jaume, hasta la semana próxima. Feliz semana a todos. Y a todos ustedes, en 7 días volvemos a estar con ustedes. Descansen y cuídense.